vamos a continuar con los trastornos ácido-base, esta vez correspondiente a lo que es la alcalosis metabólica, a cargo de una servidora, la doctora Francesca Gómez, R3 de Nefrología, SEDIMAC. Entonces, los puntos que vamos a tratar son una pequeña introducción, la patogenia de la alcalosis metabólica, las causas de la alcalosis metabólica, manifestaciones clínicas y evaluación, al igual que tratamiento. Entonces, podemos decir que la alcalosis metabólica es un trastorno relativamente común, que mayormente se da con frecuencia por la terapia diurética, por la pérdida de secreciones gástricas, ya sea por vómitos o la succión gástrica. Asimismo, está relacionada con la hipocalemia severa y la ingestión de álcali cuando la función renal está marcadamente disminuida, así como el aldosteronismo primario o trastornos que imitan aldosteronismo primario. Aquellos pacientes que tienen una función renal preservada a menudo excretan lo que es el exceso de bicarbonato en la orina, lo cual la alcalosis metabólica solamente puede persistir si la capacidad excretora del exceso de bicarbonato se ve afectado por uno de los factores que anteriormente mencioné. Entonces, para el desarrollo de la alcalosis metabólica y su posterior mantenimiento, se han generado algunas explicaciones, como son el bicarbonato aumenta en la concentración de plasma, aumenta la concentración en plasma debido a una pérdida excesiva de iones de hidrógeno en la orina o desde el tracto gastrointestinal, asimismo como el movimiento de iones de hidrógeno en las células, la administración de sales de bicarbonato u otras sales alcalinizantes como es el acetato o lactato de sodio, asimismo como la contracción de volumen alrededor de una cantidad relativamente constante de bicarbonato extracelular, que más adelante voy a mencionar con respecto a la alcalosis de contracción, y las condiciones que reducen la filtración de bicarbonato, mejoran la reabsorción de bicarbonato o deterioran lo que es la secreción de bicarbonato, por lo tanto, evitan lo que es la excreción del exceso de bicarbonato en la orina. Eh, También existen factores que son responsables en el aumento de la alcalosis, o mejor dicho, en la reabsorción de bicarbonato renal en la alcalosis metabólica. Y en ausencia de lo que es la insuficiencia avanzada, uno o más de estos factores deben estar presentes para mantener lo que es la alta concentración de bicarbonato en plasma, como es la reducción del líquido o de volumen del líquido extracelular o del volumen arterial efectivo, asimismo como la depresión de cloruro o hipocloremia, la hipocalemia y el aumento de entrega de sodio a nivel de la nefrona distal, donde la reabsorción de sodio está mejorada a través de los canales epiteliales de sodio y genera lo que son la secreción de iones de hidrógeno y de potasio. Entonces, cuando hablamos de depresión de volumen, tanto esta entidad, ¿verdad?, como la reducción del volumen arterial efectivo, va a disminuir lo que es la tasa de filtración glomerular, conllevando a esto a una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso simpático. Entonces, la tasa de filtración glomerular disminuida, lo que produce o lleva a una disminución en cuanto a la carga filtrada de bicarbonato y el aumento de la actividad en cuanto a la angiotensina 2, la aldosterona y también del sistema nervioso simpático, estimula lo que es la reabsorción de sodio a nivel tubular, llevando entonces a la reabsorción de bicarbonato y la nueva generación de bicarbonato. La reabsorción de bicarbonato, asimismo como la nueva generación de bicarbonato, se logra mediante la secreción de iones de hidrógeno a la luz tubular. Entonces, podemos decir que a nivel del túbulo proximal, la angiotensina 2, entonces, va a estimular lo que es el intercambio de sodio e hidrógeno a través del intercambiador sodio e hidrógeno y también, estimulando lo que es la bomba de iones de hidrógeno ATPasa.
como vemos por aquí, a nivel o hacia la luz tubular. Asimismo, la aldosterona y también la angiotensina 2 van a aumentar lo que es la actividad de la bomba. ¿Qué pasó? Okay. De la bomba hidrógeno ATPasa a nivel de la membrana apical. Asimismo, como va a activar lo que es la bomba sodio y potasio hidrógeno ATPasa. También existen lo que son las células intercaladas tipo B, el cual a la luz, las células intercaladas tipo B, la cual van a secretar iones de bicarbonato hacia la luz, hacia el intersticio, y va a ser lo que es una reabsorción de cloruro. Entonces, en cuanto a la depresión de cloruro, existe un debate con respecto a la importancia relativa de la reducción del volumen del líquido extracelular, asimismo de la reducción del volumen arterial efectivo, frente a lo que es la depresión de cloruro o hipocloremia, para evitar que el riñón excrete el exceso de bicarbonato en pacientes en alcalosis metabólica. Por lo cual es importante, o mejor dicho, es importante diferenciar y a la vez es imposible diferenciar los efectos del agotamiento de volumen con respecto a los efectos del agotamiento de cloruro, ya que estos dos mecanismos son potenciales para el mantenimiento de la alcalosis metabólica y están estrechamente vinculados en cuanto a ciertas situaciones clínicas. Por ejemplo, en la pérdida de fluido gástrico, que es rico en iones de hidrógeno y cloruro, asimismo en aquellos que están en terapia diurética, que van a presentar lo que es la excreción de iones de hidrógeno y también de cloruro, de cloruro de sodio y cloruro de amonio. Ambas situaciones van a llevar a lo que es una alcalosis metabólica, a la contracción de volumen de líquido extracelular, al agotamiento de cloruro y también a lo que es la hipocalemia. Entonces, con respecto a la hipocalemia y el agotamiento de potasio, estos son comunes en la alcalosis metabólica. Entonces, que siempre van a estar presentes, usualmente se va a dar por lo que son los vómitos o succión gástrica, en la cual aumenta lo que es la secreción de potasio por varios mecanismos. Entonces, puede verse por un hiperaldosteronismo secundario, el suministro intermitente de bicarbonato de sodio a nivel del túbulo distal, o una disminución de lo que es en cuanto al suministro de cloruro a nivel del túbulo distal, que puede mejorar entonces la secreción de iones de hidrógeno y de potasio que están acoplados eléctricamente por las células intercaladas. Entonces, la hipocalemia o el agotamiento de potasio, esto contribuye a lo que es la generación de la alcalosis metabólica al llevar, o mejor dicho, al hacer un cambio entre el ion de hidrógeno desde el líquido extracelular hacia el líquido desde el líquido extracelular hasta el líquido intracelular, como dije anteriormente, junto con sodio. Entonces, esto hace también, como dije anteriormente, que se genere bicarbonato extracelular y se acidifica lo que es el líquido intracelular, estimula lo que es la secreción de hidrógeno, la absorción de bicarbonato y la síntesis y excreción de amonio. Entonces, en cuanto a la alcalosis metabólica asociada a la expansión de volumen extracelular, o sea, siempre se ha discutido en los textos que mencionan que la alcalosis metabólica usualmente está en conjunción, va de la mano, ¿verdad?, con lo que es la hipovolemia. Entonces, en este grupo de alcalosis metabólica generalmente
se puede revertir con lo que es la infusión de solución salina, isotónica y cloruro de potasio. Entonces, cuando se lleva a cabo, mejor dicho, cuando tenemos una alcalosis metabólica asociada a la expansión de volumen extracelular, o sea, como resultado de un aldosteronismo primario o trastornos que imitan un aldosteronismo primario, el volumen de líquido extracelular se expande, la presión arterial es normal o se aumenta, el flujo sanguíneo renal es normal o aumentado, y estas condiciones pues van a llevar a una disminución de la reabsorción de bicarbonato de sodio a nivel del túbulo proximal. Sin embargo, entonces la hipocalemia o el agotamiento de potasio actúan para reabsorber lo que es el bicarbonato de sodio a nivel del túbulo proximal. Entonces, este suministro de sodio a nivel del túbulo distal, en combinación con altos niveles de aldosterona, son los responsables de lo que es la generación de alcalosis metabólica y contribuye también a lo que es el mantenimiento. Podemos decir que el agotamiento de potasio, como dije anteriormente, lleva lo que es el movimiento de iones de hidrógeno hacia la célula y aumenta lo que es la secreción de iones de hidrógeno, amoniogénesis, excreción de orina, la excreción de amonio, y entonces va a llevar a lo que es la activación de la bomba a nivel del túbulo distal, de la bomba hidrógeno-potasio ATPasa y hidrógeno ATPasa. Entonces, las células intercaladas llevan un importante, o mejor llevaron un papel importante en esto para lo que es la respuesta renal a la alcalosis metabólica, ya que estas células van a llevar a lo que es a la secreción de bicarbonato, hacia la luz tubular, un intercambio con cloruro hacia intracelular, por medio de lo que es una proteína de intercambio aniónico que se le llama la pendrina. Entonces, como dije anteriormente, va a secretar bicarbonato hacia la luz tubular a cambio de cloruro. Entonces, esto se lleva a cabo por medio de lo que es un aumento en cuanto el suministro a nivel de cloruro a nivel distal. Entonces, cuando hay una hipovolemia, el volumen o una reducción de volumen arterial efectivo, usualmente disminuye lo que es el suministro de cloruro en lo que son las regiones distales del túbulo, y estas células lo que se van a atenuar y va a disminuir lo que es la reabsorción de cloruro mediada por la pendrina. Entonces, el suministro de lo que son a nivel de los túbulos distales y también en cuanto a la excreción de cloruro permanece totalmente bajo en todo momento. Entonces, esta es la razón por la cual la concentración de cloruro en orina es un marcador en cuanto a este tipo de alcalosis metabólica, en la cual se le llama sensible a la sal en lugar de concentración de sodio en la orina. Entonces, en cuanto a las causas, siguiendo con las causas, podemos decir que en cuanto al cambio intracelular de hidrógeno, mencionando aquí lo que es la hipocalemia, la alcalosis metabólica puede generarse mediante un desplazamiento de iones de hidrógeno hacia la célula. Entonces, esto ocurre con mayor frecuencia con déficit de potasio o de hipocalemia o déficit o un agotamiento de potasio. Entonces, el mecanismo fisiopatológico en cuanto a la producción de alcalosis metabólica debido a vómitos o la succión nasogástrica ocurre con mayor frecuencia en la alcalosis metabólica. Entonces, un contribuyente importante en cuanto al desarrollo y para el mantenimiento de la alcalosis de la pérdida de potasio es que muchas de estas alcalosis metabólica inducen directa e indirectamente
la pérdida renal de potasio, el agotamiento del potasio, hace que el potasio pase de las células al líquido extracelular y un aumento de la amoniogénesis renal y la excreción de amonio. Entonces, en cuanto a la pérdida de las secreciones gástricas, el contenido gástrico por lo general tiene una alta concentración de iones de hidrógeno y baja concentraciones de cloruro de potasio y también de cloruro de sodio. En condiciones normales, la secreción gástrica de iones de hidrógeno no conduce a lo que es a la alcalosis metabólica, ya que los iones de hidrógeno no se pierden del cuerpo, sino más bien que son neutralizados por lo que es el bicarbonato, que es secretado por el páncreas, hígado y también los intestinos, en respuesta al ácido que ingresa a lo que es el intestino. Ya dentro de la luz intestinal, pues los iones de hidrógeno y el bicarbonato se unen para formar lo que es el ácido carbónico y agua, y los iones secretados de cloro, sodio y potasio se reabsorben en la circulación sistémica. Cuando el vómito o la succión gástrica elimina lo que es el cloruro de hidrógeno del cuerpo y evitan que lleguen al duodeno, y el bicarbonato que se agrega al líquido extracelular no se va a equilibrar, sino más bien que va a llevar a una secreción de bicarbonato a la luz gastrointestinal. Entonces, la administración de antiácidos mal absorbidos, como es el hidróxido de magnesio o también el carbonato de calcio, generalmente no genera lo que es una alcalosis metabólica, aunque el componente de hidróxido o de carbonato del antiácido se combina con lo que es el hidrógeno gástrico para generar lo que es el hidróxido, el dióxido el dióxido de carbono y también agua. Entonces, el componente catiónico del antiácido, como es magnesio, aluminio y calcio, pues se van a excretar en las heces. Entonces, el efecto neto de esto es que la ingestión de álcali mal absorbido corresponden a una excreción prácticamente idéntica del álcali en las heces. Entonces, esto no ocurre en pacientes que son tratados con un antiácido mal absorbido y una resina de intercambio catiónico, como es el poliestireno sulfonato de sodio, el cual esta resina de intercambio catiónico libera sodio, se une al potasio, pero cuando se administra con un antiácido simultáneamente, entonces el intercambiador catiónico se une al magnesio, aluminio y calcio del antiácido, además del potasio. Entonces, el sodio liberado de la resina se une con lo que es el carbonato o hidróxido, en la cual se van a absorber sistémicamente, y entonces la resina del intercambio catiónico se va a excretar en las heces cuando son combinados, como dije anteriormente, con la parte catiónica del antiácido mal absorbido. Entonces, cuando el paciente tiene una disminución de la tasa de filtración glomerular, pues la alcalosis persiste porque el bicarbonato de sodio no se excreta rápidamente en la orina. Entonces, en cuanto a la diarrea, podemos decir que tienen una alta concentración de álcalis, relativamente alta, o sea, están presentes en forma de sales de potasio, de sodio, entonces como propionato y butirato, que representan lo que es el bicarbonato potencial. Entonces, la diarrea es muy raro que puede producir lo que es una alcalosis metabólica, pero entonces se pueden ver en algunos casos como son el adenoma velloso, en algunos casos en la cual se abusan de laxante, también en la diarrea congénita de cloruro. Entonces,
Las pérdidas urinarias de ion de hidrógeno aumentan el suministro relativamente generoso de sodio y también de agua a nivel de la nefrona distal. Y se combina mayormente esto con una mayor actividad de los mineralocorticoides. Entonces, tres acciones importantes de los mineralocorticoides mejoran lo que es la secreción de iones de hidrógeno a nivel del túbulo distal. Entonces, va a llevar a lo que es la estimulación directa de la bomba secretora, iones de hidrógeno ATPasa, un mayor número de canales de sodio epiteliales abiertos y un aumento en cuanto a la actividad de sodio, potasio, ATPasa. Entonces, en cuanto al exceso primario de mineralocorticoides, esto puede conducir a lo que es una alcalosis metabólica que generalmente se acompaña de hipertensión y también de hipocalemia. Por el contrario, estos pacientes eh, eh, con hiperaldoteronismo secundario debido a una disminución del volumen arterial efectivo o del volumen del líquido extracelular, no desarrollan lo que es una alcalosis metabólica o hipocalemia. Y en ausencia de lo que es de la terapia diurética, estos pacientes tienen una ávida reabsorción de sodio a nivel del túbulo proximal que reducen notablemente el suministro de distal de sodio. Entonces, cuando estos se combinan, pues los niveles altos de aldosterona no pueden generar una gran cantidad de reabsorción distal de sodio o secreciones de iones de potasio. Entonces, la combinación de altos niveles de mineralocorticoides y un suministro distal de sodio y agua solo ocurren en una hipersecreción primaria de mineralocorticoides. La combinación de secreción secundaria de mineralocorticoides más un diurético que actúa próximo al sitio de secreciones de iones de hidrógeno y un trastorno genético que imita la acción diurética crónica. Entonces, en cuanto a los diuréticos triasa o triacídicos, estas clases de diuréticos aumentan lo que es el suministro distal de sodio y de agua, también elevan lo que son o activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esta forma de hiperaldosteronismo secundario, el aumento inducido por los diuréticos en cuanto al suministro de sodio y de agua, produce lo que es una excreción de hidrógeno y potasio, lo que va a resultar en una alcalosis metabólica o hipocalemia. Entonces, la contracción de volumen del líquido extracelular y la hipocalemia también aumentan lo que es la recuperación de bicarbonato de sodio a nivel del túbulo proximal. Entonces, en cuanto al síndrome de Bartter y de Gitelman, la alcalosis metabólica y la hipocalemia son rasgos característicos de ambas entidades. Estos trastornos son producidos por defectos genéticos en los transportadores de iones, el defecto del síndrome de Bartter, en la cual va a haber un deterioro de la reabsorción de cloruro de sodio a nivel de la sal Henle, e imitan la acción de los efectos diuréticos de asa. Entonces, el síndrome de Gitelman altera lo que es la reabsorción de cloruro de sodio a nivel del túbulo distal e imita la acción del efecto diurético triacídico. Entonces, en cuanto al síndrome de Pendre, como dije anteriormente, a nivel de las células intercaladas tipo B, está lo que es una proteína de intercambio aniónico, el cual va a hacer un intercambio de bicarbonato hacia la luz tubular con cloruro. Entonces, esta entidad se debe a un trastorno autosómico recesivo y entonces lo que va a llevar a lo que es una alcalosis metabólica debido a las pérdidas de hidrógeno. Entonces, esta pendrina, o mejor dicho, esta proteína de intercambio aniónico, la pendrina,
Es importante para el transporte de yoduro en las glándulas tiroides y la homeostasis electrolítica en el oído interno. Por lo tanto, estos pacientes tienen hipoacusia neurosensorial o hipotiroidismo convulsivo. Entonces, en la alcalosis posttiropánica, aquí la acidosis, esto es cuando la acidosis respiratoria crónica aumenta lo que es la excreción de iones de hidrógeno y la reabsorción y produce lo que es la reabsorción de bicarbonato. Entonces, esto va a llevar un aumento en la concentración de bicarbonato en plasma y va a devolver lo que es el pH a la normalidad. Si la PCO2, que crónicamente elevada, se reduce rápidamente por ventilación mecánica, pues la concentración de bicarbonato puede permanecer elevada durante un periodo de tiempo, especialmente si el paciente tiene un volumen arterial efectivo bajo, también una disminución de la tasa de filtración glomerular y también si tiene una deficiencia o agotamiento de cloruro. Entonces, todo esto, como dije anteriormente, cuando la reducción de la PCO2 de manera brusca, más la concentración de bicarbonato persistentemente elevada, pues lleva a lo que es esta entidad, a la alcalosis posttiropánica. Entonces, esta va a persistir hasta que se ingiera o se infunda suficiente cloruro de sodio para reponer entonces el plasma, el volumen del líquido extracelular y el déficit de cloruro. Entonces, una caída rápida de la PCO2 que conduce a lo que es a esta entidad, a la alcalosis posttiropánica, también puede elevar lo que es el pH intracelular a nivel cerebral y se han informado, se ha llevado informes en cuanto los pacientes pueden llevar a anormalidades neurológicas graves, muertes, pero no hay datos suficientes. Entonces, la hipercalemia y el síndrome de álcali, esta es una causa importante de alcalosis metabólica y por lo general se asocia con la hipercalemia. Entonces, este síndrome, que se describió como una complicación en cuanto a la terapia agresiva con leche y antiácidos por la enfermedad ulceropéptica, sin embargo, los suplementos de calcio han reemplazado la leche como fuente de calcio en en la mayoría de los pacientes. Entonces, muchos de estos pacientes con este síndrome tienen vómitos, además del álcali exógeno, contribuyen a lo que es la generación de alcalosis metabólica. El bicarbonato no se puede excretar debido a la hipovolemia o a la disminución de la tasa de filtración glomerular y también a la hipercalcemia. Entonces, en la administración de álcalis, la administración a corto plazo, incluso de grandes cantidades de bicarbonato de sodio en individuos normales, produce lo que es una excreción renal muy rápida de toda la carga alcalina, como un aumento mínimo de lo que es el bicarbonato, la concentración de bicarbonato. Por lo tanto, es difícil producir más que un aumento modesto del bicarbonato plasmático mediante la administración crónica de álcali en individuos normales. Entonces, aunque se pueda producir una alcalosis metabólica más pronunciada, si se administra grandes cantidades de bicarbonato de sodio en un corto periodo de tiempo, esto generalmente requiere lo que es la existencia simultánea o el desarrollo de lo que es la hipovolemia o reducción del volumen arterial efectivo. Entonces, en un estudio, por ejemplo, la administración de 1000 a 1400 mil equivalentes la administración de 1000 a 1400 mil equivalentes por un día
en un individuo de 70 kilogramos durante un periodo de 2 a 3 semanas, solo aumentó la concentración de bicarbonato sérico a un máximo de 36 miliequivalentes, porque la mayoría o la mayor parte de este bicarbonato de sodio ingerido se eliminó rápidamente en la orina. Como dije anteriormente, a pesar de la administración a corto plazo de grandes cantidades de bicarbonato, esto generalmente va a producir una excreción renal muy rápida de toda la carga alcalina. Entonces, el bicarbonato o la administración del bicarbonato representa lo que es un exceso de álcali, ya que la administración o la reversión de trastornos subyacentes va a generar lo que es el bicarbonato a partir del metabolismo del lactato o también de beta-hidroxibutirato, lo cual va a llevar a lo que es un bicarbonato potencial. Entonces, la administración de bicarbonato para tratar lo que es la acidosis láctica o la cetoacidosis puede producir una alcalosis metabólica posterior a lo que es la corrección de la misma, por lo que dije anteriormente. Entonces, también se puede producir alcalosis metabólica luego de la administración de grandes cantidades de sangre o productos sanguíneos que son anticoagulantes con sales de citrato, que puede producir también alcalosis metabólica. También la base libre y la cocaína crack, que se producen en laboratorios ilícitos utilizando una base fuerte como el limpiador de desagües domésticos. Y la inducción intencional también de alcalosis metabólica en atletas ha sido estudiada como un método para mejorar el rendimiento de ejercicio. Entonces, en cuanto a la alcalosis de contracción, ocurre cuando existe una pérdida de volúmenes relativamente grandes de líquidos que tienen una alta concentración de cloruro de sodio, pero una baja concentración de bicarbonato. Entonces, la concentración de bicarbonato en plasma aumenta en este contexto porque hay una contracción de volumen extracelular. Entonces, como dije anteriormente, la concentración de bicarbonato en plasma aumenta en este contexto porque hay una contracción del volumen extracelular alrededor de una cantidad relativamente constante de bicarbonato extracelular, y el grado que esto ocurre se compensa con la liberación de iones de hidrógeno de los amortiguadores celulares, que actúan para estabilizar la concentración de bicarbonato en plasma a su nivel de referencia. Algunos pacientes tienen lo que es la generación de bicarbonato renal debido a niveles elevados de aldosterona y en combinación con una generación en cuanto a la distribución de sal y también a nivel del túbulo distal. Entonces, la hipocalemia contribuye entonces a la generación acelerada de bicarbonato renal. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas en estos pacientes? Los pacientes con alcalosis metabólica generalmente desarrollan lo que es una compensación respiratoria que está caracterizado por lo que es por hipoventilación y una elevación de PCO2 arterial. Entonces, esto reduce lo que es el pH arterial hacia lo normal y, sin embargo, el efecto beneficioso del pH de la hipoventilación se atenúa porque la elevación del PCO2 aumenta la excreción del ácido renal, produciendo entonces un aumento adicional del bicarbonato sérico. Entonces,
Usualmente estos pacientes son asintomáticos y todo va a depender de la causa subyacente. En aquellos pacientes que tienen agotamiento de volumen, pueden producir entonces hipocalemia y lleva lo que es también, pueden tener poliuria, polidipsia, espasmos en carpopedal, parestesias, espasmos musculares, pero estos más se relacionan con alcalosis respiratoria y los espasmos musculares, la tetania y la parestesia, con calcio y magnesio reducido. Entonces, al examen físico, los hallazgos anormales en el examen físico pueden estar presentes y reflejan lo que son las causas de alcalosis metabólica. Los pacientes que tienen hipovolemia pueden presentar lo que son signos como son una disminución de la turgencia de la piel, también de la presión venosa yugular baja, asimismo como hipotensión postural, edema periférico y ascitis. Entonces, se le debe de realizar gases arteriales, o sea, los gases arteriales a realizarse va a haber lo que es una compensación respiratoria, se asocia, y que debería elevarse lo que es la PCO2 0.7 milímetros de mercurio por cada elevación de un miliequivalente de bicarbonato, minimizando así el aumento del pH. Entonces, las causas más comunes de alcalosis metabólica son las pérdidas de la excreción de gástricas debido a vómitos o succión nasogástrica y terapia diurética. Entonces, cuando la causa no es evidente, pues se debe de buscar, independientemente de la etiología de la alcalosis metabólica, y puede verse en algunas situaciones, como por ejemplo en las mujeres, que los vómitos y el uso de laxante autoinducido por el espectro de anorexia nerviosa, bulimia nerviosa. Asimismo, el enfoque diagnóstico de la misma debe de ser a partir de lo que es una historia y un examen físico Por lo tanto, la medición de cloruro en la orina, asimismo de sodio en la orina y del pH de la orina puede ser útil. Podemos por aquí, en aquellos pacientes que tienen una presión arterial normal o hipotensión, aquellos que tienen un cloruro por debajo de 20 miliequivalentes, o sea, generalmente son sensibles a cloruro. Podemos ver aquí en vómitos, obstrucción de zona nasogástrica, la diarrea congénita por pérdida de cloruro, adenoma velloso, abuso crónico de laxantes, fibrosis quística, estado posterior de la reversión de la hipercapnia crónica, diuréticos teasa o tiacídico, y aquellos que tienen una concentración de cloruro en orina mayor de 20 miliequivalentes, podemos verlo en síndrome de Vatel, de Gitelman, el uso de diuréticos teasa o tiacídico. En cuanto a aquellos que tienen lo que es una concentración de cloruro mayor de 20 miliequivalentes, asociado a hipertensión, podemos ver hiperaldosteronismo primario, hipertensión renal y maligna, mineralocorticoides exógenos, exceso aparente de mineralocorticoides, uso de sustancias hechas con raíz de regais, el síndrome de Litter y el síndrome de Cushing. Entonces, en cuanto a la hipocalemia, como dije anteriormente, los pacientes que tienen alcalosis metabólica con frecuencia tienen hipocalemia concurrente. Entonces, estos generalmente se deben a las pérdidas de potasio en la orina, incluso en pacientes que presentan vómitos o que tienen succión gástrica. Entonces, estos se van a combinar con una mayor actividad de aldosterona y entonces para promover lo que es la reabsorción de sodio y potasio, Entonces, en cuanto al tratamiento,
debemos, o mejor dicho, el tratamiento está dirigido a dos objetivos. Primero, la fuente de generación de bicarbonato, revertir los factores que evitan que los riñones excreten el exceso de bicarbonato. Para lograr esto, se deben de responder a dos preguntas, como es, por ejemplo, el aumento del bicarbonato se debe a pérdidas de iones de hidrógeno, gastrointestinal o renal, la contracción del volumen del líquido extracelular, el desplazamiento intracelular de iones de hidrógeno por una carga exógena de precursores alcalinos, o por qué el exceso de bicarbonato no se excreta en la orina. Entonces, como dije anteriormente, se debe abordar la etiología subyacente de la alcalosis. Por ejemplo, si el paciente ha tenido vómitos, bueno, pues se debe de detener y reducir la eliminación de secreciones gástricas. Y si el paciente está en tratamiento con diuréticos de alza o diacídicos, pues detener. Si los pacientes, como dije anteriormente, si estos están utilizando también sales alcalinizantes como fuentes exógenas, también deben de detenerse a la medida posible. Y entonces, el bicarbonato administrado en pacientes con acidosis metabólica orgánica reversible, ya sea por cetoacidosis, también debe de considerarse bicarbonato en exceso. Entonces, para el mantenimiento de la alcalosis metabólica, se requiere lo que es una excreción renal del exceso de bicarbonato. Entonces, para revertir los factores que deterioran lo que es la excreción de bicarbonato, se va a corregir lo que es la alcalosis. Entonces, los factores más importantes que deterioran la excreción renal incluyen lo que es un volumen arterial efectivo bajo, depresión de cloruro e hipocloremia, un suministro reducido de cloruro a nivel del túbulo distal, depresión de potasio e hipocalemia y función renal reducida. Entonces, cuando hay una disminución del volumen arterial efectivo y una disminución entonces del cloruro, entonces estos usualmente se asocian puede tratarse, mejor dicho, y revertirse con solución salina isotónica, y estos van a restaurar lo que es el volumen arterial, se va a corregir lo que es el agotamiento de cloruro, va a aumentar la excreción de bicarbonato de sodio. Entonces, cuando las causas del agotamiento del líquido extracelular incluyen lo que es la insuficiencia cardíaca y cirrosis, estos no van a responder con la expansión de volumen, sino se va a deteriorar lo que es o aumentar lo que es el edema en la ascitis. Entonces, en pacientes con depresión de volumen arterial, pero no tienen insuficiencia cardíaca o cirrosis, la alcalosis metabólica debe corregirse expandiendo lo que es el volumen. Por lo general se logra con lo que es una solución salina isotónica, que va a expandir lo que es el volumen del líquido extracelular y también lo que es el compartimiento intravascular. Entonces, este régimen es razonable en pacientes que tienen una hipovolemia de leve a moderada y utilizando lo que es solución salina a una velocidad de 100 mililitros hora. Y entonces, ¿qué se busca con la reposición adecuada del volumen extracelular? Ya que tiene efectos ácido-base beneficiosos en los pacientes con alcalosis metabólica,
y es una reducción de la reabsorción de bicarbonato de sodio proximal y distal, lo que aumentará la excreción urinaria de, de bicarbonato, una reducción en cuanto a la reabsorción proximal de cloruro, lo que resulta en un aumento de la entrega de cloruro en la nefrona distal y un aumento entonces en el volumen de líquido del túbulo distal y el suministro de cloruro que reduce entonces la secreción de ácido. Entonces, los pacientes con estado edematoso, o sea, como insuficiencia cardíaca, cirrosis y también síndrome nefrótico, pueden desarrollar entonces la alcalosis metabólica. Entonces, en estos pacientes no se debe de administrar lo que es solución salina, ya que aumenta lo que es el edema, la citis, y no se va a corregir lo que es la alcalosis metabólica. Entonces, en estos pacientes, lo que se debe de realizar es, ya que son sensibles a potasio, estos pacientes se debe de administrar lo que es cloruro de potasio y la adición de lo que son diuréticos ahorradores de potasio, como lo que es la amilorida. También se puede administrar lo que es la inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la acetazolamida. Cuando se requiere diuresis adicional, se administra acetazolamida 250-500 una a 2 veces al día. En la depresión de cloruro, aquí, como mencioné anteriormente, cuando se administra sodio y potasio, debe de administrarse el cloruro para corregir la alcalosis metabólica. Entonces, la expansión de volumen con sales de cloruro reduce lo que es la reabsorción de bicarbonato en el túbulo proximal y aumenta lo que es el suministro de sodio y cloruro en el túbulo distal, donde el cloruro se reabsorbe a cambio de bicarbonato, como dije anteriormente, en el segmento del túbulo colector, mediante el intercambiador de cloruro y bicarbonato, a través de lo que es la proteína de intercambiador aniónico, pendrina. Entonces, si la resolución de la hipovolemia o también la reposición de déficit de cloruro es el factor clave responsable para corregir la alcalosis metabólica en respuesta a la infusión de solución salina, entonces todavía es un objeto de debate en curso. Entonces, en cuanto a la depresión de potasio, la administración de cloruro de potasio es un componente importante en cuanto al tratamiento de la mayoría de las formas de alcalosis metabólica. Entonces, el reemplazo de cloruro de potasio va a restaurar el déficit de potasio intracelular, lo cual se va a acompañar de hipocalemia en la mayoría de los casos de alcalosis metabólica. Entonces, el movimiento de iones de hidrógeno fuera de la célula y la reposición de potasio tienen varios efectos importantes, y cada uno de los cuales va a reducir la concentración de bicarbonato en plasma. Entonces, el uso de sales de potasio puede corregir la hipocalemia, y cuando se administra sales de potasio en pacientes con alcalosis metabólica, el cloruro de potasio es la preparación preferida. Entonces, las sales de potasio de aniones orgánicas, como el citrato o el acetato, deben evitarse. Y si es posible, ya que el metabolismo de estos aniones genera lo que es el bicarbonato y va a reducir la velocidad de corrección de la alcalosis metabólica. La dosis habitual de potasio es de 10 a 20 miliequivalentes, administrada 2 a 4 veces por día, dependiendo de la gravedad de la hipocalemia, y el cloruro de potasio
se puede administrar por vía intravenosa, ya que no pueden, ya si no se puede tomar medicamentos oral, o por complemento de la terapia oral en pacientes con hipocalemia grave o también asintomática. El tratamiento de la alcalosis metabólica post-hipercámnica a menudo se debe a enfermedad pulmonar obstructiva y se asocia con un aumento, como dije anteriormente, en la excreción de ácido renal, que luego un aumento en cuanto a la reabsorción de bicarbonato. Entonces, en estos pacientes usualmente se van a estar relacionados con lo que es la reducción del volumen arterial efectivo, la disminución de la tasa de filtración glomerular y, por lo tanto, pueden utilizarse lo que es la solución, la infusión de solución salina isotónica, lo cual también se puede utilizar a la vez lo que terapia diurética, en el caso se puede utilizar lo que es la acetazolamida, en la cual va a aumentar la excreción urinaria de bicarbonato de sodio. En cuanto al tratamiento de la alcalosis metabólica con enfermedad renal aguda o crónica, esta puede desarrollarse en ambas entidades, o sea, la enfermedad renal aguda o crónica, en quienes la terapia de aumentar la excreción urinaria de bicarbonato tiene menos probabilidades de ser efectiva. Y en algunos casos se va a necesitar lo que es la diálisis, y la diálisis debe de tener una concentración baja en cuanto al bicarbonato para mejorar rápidamente lo que es la alcalosis. En los pacientes, en el tratamiento, mejor dicho, la utilización del ácido clorhídrico en pacientes seleccionados, en los pacientes con alcalosis metabólica que tienen insuficiencia renal y no pueden o no deben dializarse, pueden ser tratados con una infusión intravenosa de ácido clorhídrico o precursor del ácido clorhídrico, como el cloruro de amonio, que se metaboliza en urea y en ácido clorhídrico, debido a que el ácido clorhídrico puede reaccionar en plástico. Se recomienda el uso de recipientes de vidrio y los tubos intravenosos deben de cambiarse cada 12 horas. Para infusión se debe de preparar pasando 100 mililitros de ácido clorhídrico normal a través de un filtro de 22 micras en 900 mililitros de solución salina isotónica o agua estéril para producir una solución del ácido clorhídrico. Esta solución se debe de infundir a través de un catéter venoso central de flujo libre, cuidadosamente colocado en la vena cava superior durante 8 a 24 horas. Entonces, esta se puede determinar mediante una estimación aproximada en cuanto a la cantidad de ácido o precursor de ácido que se va a requerir para reducir lo que es el bicarbonato de plasma, multiplicando el cambio deseado en la concentración de bicarbonato por el espacio de distribución de bicarbonato, que es aproximadamente igual al agua corporal total por lo que es el peso magro del paciente, ya sea en hombres o mujeres. Por ejemplo, en hombres, el exceso de bicarbonato, o sea, 0.6 por el peso magro, por la reducción deseada de bicarbonato en plasma, y en mujeres va a multiplicarse por 0.5. Entonces, esta es mi exposición. Las informaciones son sustraídas de Uptoday, Brenner y de Renal en electrolitos, desórdenes renales y electrolitos.